forma de cubrir esa vestimenta. Entonces, por eso no fácilmente el sol penetra por sus poros, porque usted está protegido, tiene una protección, tiene una capa. Entonces, es lo que está desarrollando, o lo que trata de decir el hebreo, de una cobertura, de un manto. Esa es la palabra en hebreo. Pero mire, un salmo dice, el que habita, yo creo que todos lo conocen. Dice el salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castigo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá. Ahí aparece esa palabra, y debajo de sus alas estará seguro. Esa es otra palabra. Entonces, usted ve de que este salmo habla de una cobertura. Habla de que Dios diseñó una cobertura para todo ser humano, para que no esté desprotegido. Porque como Dios sabía de que se iba a enfrentar a huestes espirituales, a espíritus malignos, a ángeles caídos, se iba a enfrentar a brujos, a hechiceros, a todo ese tipo de personajes. Entonces Dios diseña una cobertura para que cuando venga un espíritu o alguna problemática de esa índole, entonces usted tiene una cobertura que lo protege, que lo libra. Entonces, para que pueda llegar a su persona, primero tiene que traspasar esa cobertura que Dios le puso. Entonces, mientras no pase esa cobertura, no lo puede tocar a usted. Recuérdese que Job tenía una cobertura, dice la palabra. Dice que el diablo andaba rodeando a Job, andaba buscándolo, pero no podía entrar a su casa. Porque dice que Dios había diseñado una cobertura en la vida, en la casa, en los bienes de este hombre. Entonces, cuando el diablo se presenta a Dios, le dice que como Dios no te va a amar a ti si tú lo tienes protegido. Cuando él está diciendo eso, le está diciendo, tú le tienes una cobertura, yo no puedo llegar hacia él. Yo no puedo meterme a su casa porque tenía que traspasar esos linderos, y como no tenía el permiso de Dios, no podía. Entonces, cada ser humano tiene una cobertura específica de Dios, el Padre, que lo cubre, que lo protege. Únicamente es que el hombre no tiene que salirse de esa cobertura, porque si se sale, entonces queda indefenso. Es como que usted quede desnudo en el sol, en medio del sol. ¿Qué pasa? Se quema su cuerpo. Entonces, el sol lo va a afectar, porque el sol afecta ciertas arterias. Entonces, por eso vienen a veces hasta los cánceres, por el sol. Pero anda protegido, aún hasta los que van a la playa usan una cremita, que no sé ni cómo. Protector, ¿verdad? Protector solar, para protegerse de los rayos del sol. Eso es lo que están haciendo. El hombre tiene entendimiento. Sabe que, mire, esa es una especie de cubierta. Ese protector solar que se echan es una especie de cubierta que ellos usan. Mire, la lógica le da a entender de que es una cubierta. Entonces, hoy vamos a entender lo que es cubierta. Entonces, mire, el que habita al abrigo, un abrigo, ¿verdad? Es como un suéter, le llamamos nosotros, ¿verdad? O una chamarra. El que habita al abrigo del Altísimo, en otras palabras, Dios tiene esa cobertura para usted. Dios tiene esa cobertura para mí. Entonces, y en este salmo es bien especial. Es bien especial porque enumera todo. Ahora, es parte del Señor. Acuérdense de que Aarón tenía una cobertura, ¿verdad? Dice que bajaba por su cabeza y dice que bajaba a sus vestiduras, y después ¿dónde? Al borde de sus vestiduras. Entonces, Aarón es un sacerdote, es un ministro en el Antiguo Testamento. ¿Y qué hacía Aarón? Aarón cubría al pueblo. Este hombre cubría al pueblo con las vestiduras sacerdotales que el Señor le había entregado. Bendito Dios. Entonces, este hombre tenía esa cobertura. Mire, y las vestiduras, lo que el borde de la vestidura, lo que representa es el pueblo que está abajo.
el pueblo que él ministraba. Eso está especificando la palabra del Señor. Entonces Aarón bien sabía de que él tenía que ir a Dios para que Dios perdonara los pecados de esa gente. Entonces, en un texto habla la Biblia y dice, le da palabras el Señor por medio de Moisés y le dice: tú tienes que bendecir al pueblo de Israel y dirás estas palabras. Mire, el Señor le enseña cómo bendecir a Israel, a Aarón. Porque si Aarón los bendecía, benditos iban a ser. Si Aarón decía otras palabras en contra de ellos, también tenían problemas. Porque estaban bajo esa línea, bajo esa cobertura que Dios se los había entregado a él. ¿Para qué? Para que los ministrara. Entonces es bien importante, no solamente que usted como oyente entienda la cobertura, sino que como ministro también entendamos lo que es cobertura. Porque podemos hacer algo que no es correcto, algo que lo puede dañar a usted, algo que lo puede afectar. Y usted puede decir: a mí no me afecta. Bueno, piense así. La Biblia dice otra cosa. Ahora, ese es en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, la Biblia declara de que el Señor Jesucristo levanta 5 ministerios. Y eso usted lo conoce, ¿verdad? Y ese es Efesios 4:11. Ese es el texto que vamos a estudiar para entender el Nuevo Testamento. Que ahí donde estamos, hermano, y ahí. Es el 4 y el verso 11 y el 12. Cuando esté ahí, usted me confirma con un amén. Bendito Dios. Esperamos que todos lo tengan. Gloria al Señor. Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Gloria al Señor. Bueno, lo voy a leer, hermano. Ahí usted sigue buscándolo para poder avanzar por el tiempo, hermano, porque el tiempo siempre nos gana. Dice: él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Si ven, aquí ya hay unos ministerios que se les llaman dogmáticos, se puede decir, esa es la palabra. Son ministerios oficiales que el Señor levantó. Entonces, en primer lugar, dice que levanta a unos apóstoles, a otros profetas, maestros. O sea que un ministerio completo debería de funcionar de esa manera. En un ministerio, bendito Dios, vuelvo y repito, que se constituye un ministerio completo, debería de existir lo que es el patrón de la Biblia. Entonces, ¿para qué los levanta? Para edificar, dice, al pueblo del Señor. Esto es el cuerpo, la iglesia. Esto es usted. Si usted no tiene el llamado de pastor, de evangelista, ya sea profeta, ya sea maestro, bendito Dios, usted es iglesia del Señor. En lo que es la iglesia del Señor, los apóstoles, los profetas están muy separados de lo que es la iglesia, porque ellos fueron levantados. Ahora, explico un poco. No quiero que usted vaya a pensar de que porque alguien sea pastor es mejor que usted. No, todos fuimos comprados por el mismo precio, con la misma sangre, el mismo sacrificio. Pero cuando hablamos de los llamados son diferentes. Entonces en eso tenemos que nosotros hacer las diferencias. En eso nosotros tenemos que hacer las separaciones, las divisiones. Entonces la gente generaliza todo. Y no se puede generalizar todo, porque todo tiene su orden, bíblicamente hablando. Entonces los ministros fueron apartados por Jesucristo, dice, para edificar a la iglesia del Señor, para edificar al cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Y qué es edificar? Bueno, plantarlo.
Es como que usted plante un arbolito y comienza a podarlo y comienza a abonarlo hasta que da fruto, y tiene que dar un buen fruto. Entonces el ministro lo está viendo, el ministro lo está siguiendo para que pueda dar el fruto que se requiere bíblicamente. Entonces ese es el trabajo del obispo, ese es el trabajo del Señor. Ahora, después vamos a estudiar otra parte de eso. Hay ministerios que son llamados específicamente por el Señor Jesucristo. Y hay otros ministerios que son llamados por el Espíritu. Esos no se les conoce dogmáticos. Esos son obispos, es un obispado, dice la palabra. En Hechos habla, y Pablo les habla a aquellos hombres que estaban ministrando. Dice: mirad bien por vosotros y por la congregación que el Espíritu os ha puesto como obispos. Ya usa un diferente término, un diferente lenguaje. Pero acá dice unos ministerios que son dogmáticos. Solo aparecen 5 en la Biblia de que son de esa manera. Entonces, así se les conoce. Pero no vamos a hablar tanto de lo que son esos ministerios, sino de la cobertura. Ahora, estos ministerios, estos personajes, proveen coberturas a las personas. Proveen cobertura a la oveja para que la oveja no esté indefensa. Porque a veces, mire, la ovejita, la mayoría de la oveja es inocente. No sé si ustedes se han dado cuenta. Pero la oveja no sabe mucho, no se sabe defender. Por ejemplo, hay una oveja nueva. Viene un testigo de Jehová. Viene un mormón. Quizás no se va a saber defender bíblicamente. Entonces el ministro ve que está sucediendo todo eso. Entonces el ministro se pone al frente: venga y trate conmigo. No se meta con mi oveja, porque Dios se la dio que la cuide, Dios se la dio que la proteja. Entonces ese es el trabajo del ministro que Dios puso para proteger, porque Él le provee cobertura, Él le provee las vestiduras para que esté protegido de todas esas acechanzas del enemigo. Entonces implica responsabilidad del ministro o de los ministros, implica responsabilidad. Entonces el ministro tiene que saber que tiene esa cobertura para dar cobertura a los que Dios le envía, a los que Dios pone, bendito Dios, abajo de él. Porque usted no puede estar igual al pastor en ningún momento. Por mucho que Dios le use en un don profético, usted no está más arriba. Usted no se puede medir de esa manera. Usted se va a medir así, diferente. Todo eso, míreme, son escalas. Y lo natural nos enseña las escalas. Entonces aquí la gente falla. Aquí la gente erra. Porque dicen: Dios me usa y me mido de esa manera. Y viene el tiempo que Dios lo prueba y le dice: ahora te voy a enseñar de que estás equivocado. Y es cuando comienzan los problemas en esos personajes. Comienzan las dificultades por no saberse conducir en lo que es la casa del Señor o en el ministerio del Señor. No sé si estamos entendiendo. Bien. Entonces dije que estos ministerios el Señor los levanta en el Nuevo Testamento para proveer coberturas. Ahora, déjenme avanzar acá. Ahí está. Entonces dijimos que implica responsabilidades, ¿verdad? Déjenme encontrar aquí esta parte. Entonces, mire, hay un problema grande de que la gente no acepta las coberturas. Mire, la gente cuando Dios comienza a usarlo, ya se cree que puede ministrar mejor que el ministro, y lo que hace, ¿sabe qué hace? Agarra sus maletas y se va y se levanta. Y se voy a levantar un ministerio. Y por eso tenemos tanta herejía, tanta gente que está predicando cosas raras y extrañas. Porque nadie se somete a nadie. Un caso más claro, véanse los músicos de hoy. Véanse los que salen en internet. Mire, ellos hacen lo que quieren. Y mire, y en parte de la música predican cosas extrañas.
por cuanto se salieron de la cobertura. Nadie los corrige, nadie los encamina, nadie les hace entender el mal que están haciendo, porque ellos se la tiran de que son soberanos, de que a ellos los dirige Dios. Y ese es el problema que tenemos. Por eso tenemos gente que está cantando basura del diablo. Ese es el problema. Y ellos pueden debatir. Tenemos gente que está predicando cosas raras porque no tienen cobertura, están a la intemperie. O sea que es fácil que a una persona que está a la intemperie, mire, se le mete el enemigo, se le mete un espíritu de herejía y comienza a predicar y él cree que está bien. Entonces es un problema cuando no hay cobertura. Entonces hay gente que ha hecho todo eso y por eso es que a veces nosotros nos preguntamos, ¿y por qué tanta cosa? ¿Por qué aquí se dice una cosa y allá se dice otra? ¿Sabes por qué? Porque esta gente menospreció la cobertura que Dios les puso a ellos. Entonces cuando menospreciaron la cobertura, entonces Dios los deja que le den. Aunque estén en un espíritu de error, Dios los deja que le den como ellos pretenden hacerlo. Pero no es así. A través de la Biblia, usted nunca va a ver un Timoteo que predicó herejía. Usted nunca va a ver a un Tito que predicó herejía. Usted nunca va a ver de que el discípulo de Juan predicó herejía. Predicaban el mismo mensaje. Usted nunca va a ver que los discípulos predicaron herejía. ¿Sabes por qué? Porque nunca menospreciaron la cobertura del Maestro, de Jesús. Ellos se mantuvieron en esa línea. Entonces cuando la gente menosprecia la cobertura, está propenso a que el enemigo lo engañe y lo turbe, y por eso tenemos el muro que tenemos. Todos deberíamos de predicar lo mismo. Mire, todos los ministerios deberíamos de predicar lo mismito. Si se predica a Cristo, el mismo mensaje cristocéntrico, el mismo mensaje de pureza, de santidad, todos deberíamos de predicar lo mismo. No deberíamos de estarnos debatiendo. ¿Ha visto que hay gente que está peleando hasta por una uña? No sé si usted ha visto ministros en el internet que están predicando de una uña. Y viene usted y usted los escucha, estos sinvergüenzas, ¿y qué sucede? Después su mente es corrompida porque no hay a quien creerle. Entonces cuando nosotros escuchamos todo este tipo de basura, nos contaminamos nosotros y pretendemos, o a veces pensamos, menospreciar la cobertura que Dios nos puso. Entonces las cosas deben de ser en orden, amado hermano, para no estar en debates. Cuando escuchamos una alabanza, cuando escuchamos una prédica, escuchamos diferente y luego venimos por acá, o generalmente, luego esos oyentes vienen a sus ministerios o a sus iglesias y vienen turbados y confundidos. Y vienen pensando y están en la banca y están pensando por cuánto no respetaron la cobertura. Entonces hay momentos que usted no está capacitado para escuchar ciertos predicadores. Hay momentos que usted no está capacitado para escuchar ciertos adoradores que se llaman, que no está listo para hacerlo, que usted no lo puede digerir. No puede, cuando usted alcanza una madurez espiritual, usted puede hacerlo y usted no se va a contaminar, sino que usted está haciendo un número, que es lo que está sucediendo. Entonces la ovejita tiene que tener mucho cuidado. Entonces debería de preguntarle primeramente al Espíritu si él está de acuerdo, si va a escuchar a cierto personaje. Y también tiene su ministro para que le pregunte. El ministro le puede dar pautas a usted, porque para eso Dios lo puso. Dios lo puso al ministro para que lo dirija, para que lo cubra, para que lo cuide, para que lo proteja a usted. Es que mire, el ministro, ¿sabe cómo es? Es como una nana. Las nanas cuidan a los hijos. Las nanas pelean, mire, las nanas dan su vida por los hijos. Entonces, ese es el sistema, ese es el ADN de un ministro. De que protege a la iglesia que el Señor le dio. Porque ese es el pastor que está ahí. Ahora, ¿deberían de existir esos ministerios? Bueno, ese es otro, diríamos otros $15, ¿verdad? O lempiras. Entonces, mire, vamos a ver. Estamos aquí. Ya lo tenemos. Mismo.
Ahora aquí, mire, vamos a entrar a una cuestión. Me va dando la hora, hermano, por favor, para no. Mire. 10:21. Ok. Aquí llegamos al problema de salirse de las coberturas. ¿Sabes quién se salió de las coberturas? Si nosotros hablamos del Antiguo Testamento, ¿quién se salió de las coberturas? Tenemos que se salió Saúl. Si ve cuando van a ofrecer el sacrificio, que son 7 días, que tienen que esperar para ofrecer el sacrificio, pero ese es aquel hombre, el profeta, que tiene que ofrecer el sacrificio. Y el tipo se desespera tanto, en la última hora, se desesperó tanto, que él tomó una iniciativa que le costó la vida a Saúl. ¿Y qué hizo Saúl? Ofrece el sacrificio cuando él no tenía esa cobertura para hacerlo. Él no tenía esa cobertura. Nadie le dijo que le ofreciera sacrificio, porque Dios no le iba a recibir sacrificio a él, porque Dios es Dios de orden. Entonces quiere decir que hay cosas que yo las puedo hacer y hay cosas que yo no las puedo hacer, que cuando las hago, entonces yo me convierto como en un adversario con Dios. Me convierto que estoy peleando con Dios, por cuanto no es mi área, por cuanto a mí no se me ha mandado que yo haga eso. Y puede ser que surge el deseo en mí de querer hacerlo, pero no me han llamado a eso. Entonces yo tengo que hacer estas separaciones en mi vida para yo estar bien. ¿Y qué sucedió? Mire, cuando ofrece el sacrificio, a la mera hora llegó Samuel y le dice: ¿qué has hecho, muchacho? Tuve miedo. Le echó la culpa al miedo, le echó la culpa al pueblo. ¿Por qué no se esperó el tipo? Si mataban unos 500 israelitas, ¿qué le importaba a él? Si eso era asunto de Dios. Pero él tenía que esperar, porque la cobertura de él lo estaba cubriendo, y se salió en ese momento de la cobertura. ¿Y sabes qué? Hoy Saúl ha de estar arrepentido. Hoy Saúl ha de estar pidiendo una oportunidad que le den para salir de ese lugar, porque ese tipo se perdió. Ese tipo está en el infierno por cuanto desobedeció. Miren lo que hace la cobertura. Alguien más que sería que se salió de la cobertura. Usted ve, Lot se sale de la cobertura de Abraham. Se salió de ahí, por eso él pierde su familia. Abraham lo tenía protegido a este sobrino. Y lo que él hace, ¿sabes a dónde? Dice: ya no puedo estar contigo, tío. Yo no sé cómo le diría, pero ya no puedo estar contigo. Dame el valle de allá, de Sodoma. Y dice que Lot agarró ese valle, se salió, y comenzaron los problemas de Lot. Y lo primerito que pasa, ¿qué sucede? Es que aquellos reyes lo agarran como rehén, porque se salió de la cobertura, quedó a la intemperie. Y la Biblia sí dice que Lot oraba, que era justo, pero no guardó la cobertura que Dios le puso. Él no se supo guardar. Ahora, dijimos Saúl. Ahora, otro que se salió de la cobertura en el Viejo Testamento fue Jesse. Si ve que Jesse se sale de la cobertura cuando va Amán o Naamán, ¿cómo se llama el general? Bueno, mire que sí lee, hermano. Gloria al Señor. Ok, Naamán. Mire, cuando Naamán va y le da la profecía, Eliseo ni sale a verlo, porque no le importaba ese tipo, porque Eliseo sabía de que ese tipo era un orgulloso, era un soberbio ese tipo. Entonces Dios no quiere ver al soberbio. ¿Y sabes qué? Envía un mensajero y le dice a Jesse: ve y dile que se bañe 7 veces. Y porque no lo quería ver, porque sabía que era orgulloso. ¿Y sabes qué? Y el tipo le ofrece presentes, pero le dice que no va a agarrar presentes de él, no va a agarrar dádivas de él. ¿Y sabes qué hace Jesse? Se sale de esa cobertura, y cuando ve en el camino aquel general, va tras él y le pide dones para su señor, según él. Y su señor tenía los ojos abiertos. Ese tipo veía todo. Ese tipo veía hasta lo que pensaba, hasta lo que se comía en la escondida. Estaba viendo. Y se sale de la cobertura, y ¿sabes qué? Fue lleno de lepra. Se le pegó la lepra de Naamán.
por cuanto se salió. Ese es un peligro, salirse de la cobertura. Lo que yo le estoy enseñando es que cuando nos salimos de la cobertura, nosotros quedamos indefensos. Y por mucho que usted se la lleve de espiritual, y por mucho que usted se la lleve de hombre de Dios y mujer de Dios, queda la intemperie, Señor, porque usted viola una ley espiritual que Dios le puso a usted. En el espíritu usted tiene leyes, y yo tengo leyes. Entonces se salió. Mire lo que sucedió con ese tipo. Claro, Dios lo sanó al final, pero no recibió la unción que tenía Eliseo. Mire, la unción que tenía Eliseo era para Jesse. Y por eso es que usted encuentra que Eliseo se lleva esa unción a la tumba. Por eso es que cuando aquellos soldados están peleando y matan a uno, dice que donde sepultaron a Eliseo, dice que tiraron el cuerpo de esa persona porque iban huyendo. Y sabes, y ese cuerpo tocó los huesos de Eliseo y dice que resucitó ese muerto. Porque se llevó esa bendición a la tumba. Elías, bendito Dios, no se la llevó al cielo, se la dejó a Eliseo, y por eso se transmitía esa bendición. Y esa bendición de Eliseo le pertenecía a Jesse. Pero cuando el tipo se salió de la cobertura, perdió la bendición que debería tener. Mire, Jesse hubiera quedado en la historia, pero en una historia buena, en una historia deseada, como nosotros, ¿verdad? Eliseo, la cobertura de Eliseo es deseada por nosotros. ¿Quién no quiere la bendición de Eliseo? Yo creo que muchos de acá, pues. Gloria a Dios. La unción que el hombre tenía, lo profético que él tenía. Es que mire, ese Eliseo, lo he estudiado un poco. Mire, ese Eliseo era terrible, ese hombre. Que mire, estaba sentado con su gente, platicando, ya sea de la comida, yo no sé qué, platicando así, como nosotros nos reunimos a veces en las casas a platicar así, se relaja. ¿Sabes qué? Ese tipo sentado en esas pláticas profetizaba. Profetizaba el hombre. Ese tipo llegó a obtener un nivel que no muchos hombres lo obtuvieron. Yo puedo decir, ni Elías lo obtuvo, el nivel que tenía. Ni Moisés llegó a ese nivel que tenía ese hombre. Ese desarrollo espiritual. Porque yo puedo estar platicando con ustedes, que podemos estar comiendo en la mesa. Y si alcanzo un desarrollo de eso, yo puedo profetizar ahí. Entonces es muy raro que la gente profetice de esa manera. Es muy, pero muy raro que la gente haga eso. Porque son niveles que el hombre alcanzó, y ese hombre fue uno de ellos. Alcanzó ese nivel. Entonces le pertenecía a Jesse. Sí, lo que pasa es que Jesse no pensó en la cobertura que tenía. Entonces, usted ve lo contrario a Eliseo, que cuando Elías le decía, quédate aquí, yo me voy para Betel. ¿Y qué le decía el tipo? Ese tipo, mire, no se le despegaba. Ese hombre se le pegó como un patacón en las patas a ese hombre. Como patacones que se le meten en los dedos, algunos ahí, en medio de los dedos. Que es difícil despegárselos. Así se le pegó Eliseo a Elías. No te voy a dejar ir, Señor. Porque él sabía que necesitaba la cobertura de Elías. Necesitaba el manto. Y eso es lo que significa el manto, cobertura. ¿Y sabes qué? Le dejó el manto. Y por eso cuando sucede de que Elías es arrebatado, agarra el manto y le dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y toca las aguas con el manto, y el mar se parte en dos. Es la cobertura que tenía. Entonces le dice, ¿dónde está Jehová mi Dios? No, le dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? En otras palabras, y usa el manto. ¿Dónde está el Dios de este manto? De la cobertura. ¿Dónde está el Dios de esta cobertura? Entonces, mire, hay cosas que usted las puede hacer en lo espiritual usando la cobertura. ¿Cómo así? Si usted cree que su pastor tiene una cobertura, usted puede usar esa cobertura para obtener ciertas victorias en su vida. Yo no sé si usted entiende. Yo creo que esto es algo ilógico, pero la puede usar. Si aquel hombre pudo decir, ¿dónde está el Dios de Elías? Yo también puedo decir, ¿dónde está el Dios? Y ya menciona el nombre de esa persona. Si usted lo toma como una cobertura. Pero si no lo toma como una cobertura, eso no le funciona, Señor, por mucho que ahora. Entonces podemos hacer uso de las herramientas que Dios nos dio. Entonces hay herramientas que Dios nos dio para nuestra bendición, para que con hazaña hagamos la guerra, dice la palabra del Señor. Entonces, si yo no me siento tan
tan lleno, entonces, bueno, hay alguien que está lleno. Y ese sería su ministro. Entonces, si ve que es importante la cobertura. Ahora, otro, hermano. Otro que, mire, ese tipo era más perverso que todos estos. Ese salía y entraba. Salía y entraba la cobertura. Judas. Judas, mire, se salía de la cobertura del Señor y después se metía. Y así estaba en el juego. Hoy creía en la cobertura, mañana no. Y así estaba. Porque dudaba del maestro, dudaba del ministerio del maestro. Porque él quería otra cosa. Él no quería la cobertura espiritual. Él quería la cobertura física. ¿Y qué sucede? ¿Sabes qué sucedió con Judas? Terminó ahorcado. Eso es menospreciar la cobertura. Es menospreciar la cobertura. El tiempo, hermano. Please. 10:32. 32. Gloria al Señor. Sí, porque vamos a entrar a las cuestiones. Porque yo sé que más de algunos tienen cuestión. Ahora, aquí yo voy a enumerar ciertos principios o ciertas bases.